porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, como siempre, nuestro estudio bíblico sobre el Nuevo Testamento estamos haciendo. Ustedes saben muy bien que nuestros obispos nos piden en este año, el año de la palabra. Tenemos que profundizar, conocer, entender, dar las bases, lo elemental, porque es la palabra de Dios que nos alimenta, ¿verdad? Es el pensamiento teológico, es la reflexión de un Dios que se nos da a conocer. Y entonces nosotros hacemos todo el esfuerzo, por eso es un esfuerzo teológico. La teología es un tratado, logos, tratado, estudio, dice Obeaina, sobre Dios, conocer a Dios. Sabemos que esto es muy difícil, es muy profundo. No podemos encasillar a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ir conociendo a un Dios que se manifiesta, que se nos da a conocer, y en ese dar a conocer de Dios mismo nuestra historia, en nuestra realidad, es de donde nosotros vamos a sacar las pilas necesarias, la fuerza necesaria, ¿verdad? También para poder hacer una vida auténtica, una vida de cristianos. Eso es lo que el Señor quiere. Y muchas de las acepciones teológicas, es decir, muchos de los vocablos teológicos nos ayudan principalmente a comprender bien la palabra de Dios. Yo siempre digo, Anila Yagüero Zapucay para ir la Biblia, llevas allá, porque dice la Biblia que esto, porque está escrito en la Biblia. Entonces nos volvemos fundamentalistas sin entender, y eso sobre todo es un poco la metodología y la técnica protestante que está equivocada completamente. Entonces, porque eso es no saber la Biblia. La Biblia se conoce desde un contexto histórico, no de una repetición porque dice, porque está escrito. Lo que está escrito viene justamente como fruto de una reflexión, de una teología. Y por eso queremos poner las bases ya de Curiñan, de Ñamoñepo y Nuevo Coayepa. ¿Cuál es la base de esta teología? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuál es el gol, verdad? ¿Cuál es el objetivo? Moto para la yayapiña, inas, epa peñan de yaras e isea ñande. Aupegui entonces ñande y catuta veis etamba eñan bojasa ñamo saca mía veí peñan de ñepur una peñan de hoy ayepa ñamo saca. Peñan de apunto uyay kwa mi peñan de yaras e iba ñande. Aupegui veñan de catuta veis ñamo saca peñan de la pichacuera ve. Va esa peñan de yajana peñan de yara. Omba apo peñan de cobepe, va esa pa peñan de yara, omba apo veí peñan de familia pupe. Va esa pa peñan de yara, omba apo veí peñan de netape, ayepa. Todo esto es fundamento, base para que nosotros demos este paso. Nosotros estamos hablando sobre un tema muy importante, sobre la nueva creación. Ahora, queremos mirar un segundo aspecto. Estábamos viendo desde Jesús, ¿verdad? Del cómo se habla de este fundamento de la nueva alianza. Y decíamos que en la misma Eucaristía, ¿verdad? El Señor presenta, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, ¿viste? Hace unión directamente con todo el Antiguo Testamento. Después, miremos un poquitito más la meta, decíamos, de la historia mundial, después del último juicio que Dios hará con cada uno de nosotros, es de nuevo el renacimiento del mundo, porque el juicio lleva siempre a comenzar algo, porque es nueva creación. Entonces es casi como una cuestión cíclica, casi nosotros diríamos. Pero no cíclica como repetición. Esto también es muy importante. Uno de los estudiosos, ¿verdad? Pero más bien del aspecto filosófico, pero también del aspecto religioso, utiliza como espiral. Espiral parece que es algo cíclico, pero sin embargo, cada vez se va abriendo más, y en ese abrirse siempre hay diferencias. O sea, no es que repite siempre sobre el mismo círculo, que gira siempre sobre el mismo círculo, no. Sino que en forma de espiral, como se va abriendo, entonces es una visión totalmente nueva, a pesar de que está volviendo sobre elementos, ¿verdad? Porque vuelve sobre lo mismo, digamos nosotros, al ser circular, pero sin embargo al ser espiral se va abriendo. La novedad está entonces en la apertura que se va haciendo.
La novedad está en la apertura del movimiento circular. Si es simplemente el movimiento circular, circular, circular sobre ese círculo, hay una repetición continua porque siempre vuelve sobre lo mismo. Sin embargo, en el movimiento espiral es un movimiento circular, pero al mismo tiempo de apertura, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿verdad? Que se va abriendo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender que siempre habrá en esta historia mundial, después del último juicio, el renacimiento del mundo, es decir, algo nuevo. El evangelista, por lo tanto, va a recurrir a una palabra creada por la escuela ya de la filosofía griega, que eran los estoicos, y utilizaba también más adelante por el judío llamado Filón, y también Josefo utiliza. Pero no puede pararse por alto la diversa significación. En el estoicismo del Renacimiento, el mundo se produce en un círculo eterno de morir, decíamos. Sin embargo, la concepción bíblica es una historia escatológica lineal que ya se ha iniciado, ¿verdad? Se ha iniciado la escatología. Decíamos, el escatón es la realidad del punto, el ya, aquí, ahora, que se ha realizado. Y desde ahí nosotros decíamos en ese movimiento más bien como de la espiral, decíamos, que siempre hay una novedad continua. ¿Por qué? Porque ya se ha realizado dentro de esa historia de salvación que es en forma lineal, como Dios va manifestando, Dios actúa y desde ahí entonces comienza la novedad, que nosotros le llamamos nueva creación. Bueno, eso es entonces en el pensamiento que podemos aplicar desde los evangelios en la persona de Jesús. Pero ahora miremos un poco San Pablo. San Pablo tiene una influencia filosófica griega fenomenal. Miremos cómo se concibe esta nueva creación. Para Pablo, el hombre viejo del pecado ha sido destruido a la vida nueva. El hombre viejo del pecado. Nosotros estamos en Romanos 6, 4. Él justamente nos dice lo siguiente: por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es una creación nueva. Pequeña de Pablo. Utiliza entonces San Pablo la fórmula dos veces esto, en Gálatas y en 2 Corintios. Vuelve a repetir, vuelve a decir que hemos sido totalmente renovados esta vida nueva, sacando diversas conclusiones en cada una de ellas. Lo que cuenta, dice aquí, primera conclusión, no es la circuncisión ni la no circuncisión, sino la nueva criatura. ¡Qué bárbaro! Este es un paso fenomenal, sobre todo para aquellas personas que simplemente, dentro de su interpretación bíblica, quieren hacer una interpretación totalmente literal. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué está? No. Aquí dice, está bien, esto es lo que dice la Biblia, pero sin embargo lo que apunta aquí es a una nueva criatura. Lo que cuenta no es la circuncisión. No es porque hiciste simplemente ese signo y vos ya pertenecés y vos ya estás salvo. No. El estar salvo no es simplemente el creer, ¿verdad? Y decir, no, yo ya creo y yo ya estoy aquí. No, sino que después es luchar, el empeñarte, es esa nueva criatura que está en esa tensión continua de mejorar su propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte.
corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 23 del libro del Levítico, que nos dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 9 de este capítulo 23. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. 9:10. Vamos a mirar un poco cuáles son los elementos aquí fundamentales. Primero, se introduce esta nueva sección, como ya decimos, como ya conocemos. Ahora aparece un nuevo ritual, la ofrenda de la primera gavilla, la ofrenda de la primera gavilla. Reshit, con sentido temporal, Reshit, lo que está en el primer lugar, en el primer. Bereshit, ¿se acuerda? En la cabeza, Reshit. Entonces quiere decir aquí, al capo de todo, la cabeza de todo, al frente de todo está. Y así entonces podemos entenderlo como en el principio, ¿verdad? Es la primera gavilla. Cuando entren, dice, los israelitas en la tierra que Yahvé les dará. Esto lo encontramos recién en nuestra lectura del versículo 10. Es decir, los dones, la gracia que Dios te ha dado no es tuyo simplemente, ¿verdad? Sino que Dios te hizo entrar en esa tierra. Esa producción, ese fruto, esa cosecha que Dios te da a través de estos frutos, tú tienes que ser capaz entonces después también de qué cosa, de ser agradecido. Por eso vamos a hacer toda una fiesta al Señor. Ya llegue esa cuata, ya llegue esa peata, todo lo que crece, todo lo que es abundancia, en servicio tuyo, en servicio de los demás. Se trata entonces de una nueva formulación de la antigua ofrenda de las primicias, que la ley de santidad introduce ahora en la fiesta de los ácimos y en la fiesta de las semanas. Algo que ya existía, pero ahora entonces comienza a introducirse en esta fiesta del agradecimiento. Tras la fiesta de los ácimos, al día siguiente del sábado, se entregaba al sacerdote una gavilla como primicia de la cosecha, quien la balanceaba delante del Señor. Es el sacerdote, ¿verdad?, que va a ofrecer esta gavilla, balancea ante el Señor. Ahora, discutimos si la referencia al día siguiente del sábado lo es así, entonces sería como nuestro domingo, ¿verdad?, el primer día. Y esto es lo que parece que se entiende, sobre todo desde el libro de los jubileos que nos habla de esta realidad. O también se discute si era el día 16 del mes, o sea, 2 días, si el otro era el 14, el 16. Esto es el primer siguiente al día 15, que era el día de descanso, porque entonces el Shabbat sería el día siguiente y después del Shabbat, que sería el día 16, sería entonces esta fiesta de la primera gavilla de agradecimiento. Así por lo menos de esta manera del día 16 entendían los fariseos, o si se refiere no a un día sino a una semana de descanso, o si se trata simplemente de una glosa, es decir, de un agregado posterior. Sea como fuera, porque pueden haber varias dificultades, es muy difícil saber cuál es el origen verdaderamente de esta fiesta con respecto al día. Esta ambigüedad quizá se deba en parte al hecho de que la cosecha variaba de región en región. Otro elemento, la cosecha, ¿verdad?, que varía, no todos na entero y al mismo tiempo.
haciendo entonces imposible la señalización de una fecha fijada para la ofrenda. Diga tú entonces, tal día ya potapea porque Pepe ya ayupama, a Pepe entonces entero vetea ya huerupatama. No, puede ser que algunos de ellos todavía sean frutas un poco, algunas tempraneras y otras que sean un poco más tardías. Pero cabe destacar que en este caso la comunidad la que ofrece las primicias y no tanto el individuo. Volvemos a recalcar un punto elemental y fundamental dentro de todo nuestro estudio bíblico. Cuando estamos haciendo el Hagag, estamos haciendo la fiesta, siempre estamos hablando de una acción de gracias, pero de la comunidad. Atua suya lleva entero betea, entonces ya lleva esa cuaña, ya esa peaya, epeñan de yara, o me eva ecueñan debe, apeñan de yara, o me hawei señan debe, ñan de, ya me llevo y chupe, jamás ya me y chupe. Y justamente en este aspecto comunitario, por eso que siempre es un Dios que se revela en nuestra historia, en nuestro caminar, en nuestra comunidad. Se revela entonces en las personas que necesitan, en las personas que están allí a nuestro lado. Pero siempre cabe destacar entonces el aspecto comunitario y no individual. Y así se prescriben también las primicias del pan que éste debe ofrecer en forma de una torta, ofrecer para toda la comunidad. Se trata de algo más que de un ritual de acción de gracias, ¿viste? No es simplemente un ritual de acción de gracias, sino que es un compartir. Entonces, peñan de, ya hueruguajina peñan de cosecha, entonces ñamoí ape, añay pejaá, ¿verdad? Añame, compartir es la comunidad que celebra, que recibe y que agradece a Dios. Qué bien que me fue la cosecha, qué grandes regalos Dios me ha hecho, ¿verdad? Entonces se busca que la ofrenda sea bien aceptada, y para que sea bien aceptada nosotros lo hacemos a través de la comunidad, a través de los hermanos que necesitan. Significa que espera que Yahvé entonces de esta manera bendiga la nueva cosecha. Aquí está entonces la consecuencia, ¿verdad?, de mi acción. En la medida en que yo comparto, en la medida en que yo me ofrezco, en la medida en que Pesher Eir Cuerea lleva a me Eishube Cuera, ahora también significa de parte de Dios por lo menos una nueva bendición. Y Él, Dios, dentro de su bondad que nos ha dado tanto, colmará los graneros de grano y los lagares de mosto. Este es el objetivo fundamental. A la vez dice que se ofrecía un holocausto, un cordero de un año sin defecto dentro de esta fiesta. Se ofrecía este cordero sin defecto y una oblación de cereales consistente en 2/10 de efá de flor de harina con aceite. Estamos entrando ya en el tiempo de la agricultura entonces, ¿verdad? No solamente nos quedamos con los animales, es decir, el tiempo sedentario, el tiempo más bien en que ofrecíamos los sacrificios de animales. Ahora también al ser sedentarios, al tener plantaciones, al tener cultivos, ellos ofrecen de la misma manera eso que el Señor mismo, para que sea bien acepta. Lo que significa que se espera que Yahvé bendiga la nueva cosecha, colmando los graneros de grano y los lagares de mosto. A su vez se ofrecía un holocausto, un cordero de un año sin defecto y una oblación de cereales, como decíamos nosotros hace rato. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿perdieron acaso importancia después del exilio todos estos elementos, ¿verdad?, de las gavillas, de estas fiestas? Algunos autores sugieren que se añadieron para convertir lo que inicialmente era una ofrenda no sacrificial en un sacrificio. Algunos dicen que esto fue creciendo y que fue evolucionando, ¿verdad? Y entonces aparece como una glosa en todo caso. Pero perdieron importancia tras el exilio. Es la pregunta que vamos a procurar seguir reflexionando más adelante. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe. Nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar.
tiempo de matar, tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Hay tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Hay tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar. Hay tiempo de rascar y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo. Tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñandillera presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36.
Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Capítulo 23 del libro del Levítico. Hablamos desde el versículo 9, que es la fórmula introductoria, sobre todo el 10, y decíamos si todo esto perdió importancia durante el exilio. Algunos autores sugieren que se añadieron más bien para convertir lo que inicialmente era una ofrenda no sacrificial en un sacrificio, es decir, institucionalizando, hacer que esto sea para todo el pueblo, para todos, no alguno cuetente. Durante unos días los israelitas no podían comer pan y debían formarse con espigas tostadas o grano tierno crudo, siendo esto decreto perpetuo de generación en generación allí donde habitasen los israelitas. Por lo tanto, aquí nuestra interpretación de que este decreto incluya a las comunidades judías de la diáspora con la teología de la centralización del templo. Incluye a mucha gente, ¿verdad? Porque los judíos normalmente también estaban mucho por fuera, pero teniendo la centralidad siempre de Jerusalén, el templo. Solo después de ofrecida la primera gavilla, podían los israelitas comer del fruto de la nueva cosecha, comer del fruto de la nueva cosecha. El libro de los Jubileos vincula esta fiesta con la alianza de Dios con Noé, la alianza de Dios con Noé, alianza que tiene lugar a primeros del 3er mes, al igual que la alianza de Dios con Moisés en el Sinaí. Es una alianza, ¿verdad? Es un pacto que se está haciendo. Noé, tras el diluvio, además de los sacrificios cruentos mencionados en Génesis 8:20, le ofrece a Dios ofrendas de cereales y libaciones de aceite y vino. Libaciones de aceite y vino. Miremos un poco desde el versículo 15-22, cuando se nos está hablando de la fiesta de las semanas. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida por el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente, el sábado. Las semanas deberán ser completas, por eso tendrán que contar hasta el día siguiente, al 7º, sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda en grano, dice, que tiene que ser grano nuevo. Ustedes traerán desde sus casas 2 panes para que sea ofrecido con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con 2 décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar.
son las primicias para el Señor. Interesante, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo aquí en estos versículos del capítulo 23, del 15 al 22. Se refieren entonces a la fiesta de las primicias. Fiesta de las primicias, o sea, fiesta de la siega. Y se celebraba 7 semanas después de la fiesta de Pascua y de Ácimos. Es lo que nosotros después, ¿verdad?, dentro de nuestra teología y de nuestra interpretación, vamos a interpretarlo, y es la fiesta que llamamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pentecostés, 50 días después. Aquí entonces el griego Pentecostés, 50 días. Es más conocida como fiesta también de las semanas. Fiesta de las semanas, fiesta de las primicias, o sea, se ofrecen las primeras cosechas, fiesta de las primicias. O también se le da el nombre de fiesta, ¿verdad?, de las semanas. La referencia que nosotros tenemos aquí respecto al sábado, en el versículo 15-16, tienen, decíamos, la misma problemática que habíamos visto ya en el versículo 10-11, es decir, señala que los israelitas, dice, comieron las espigas tostadas al día siguiente de Pascua. Por tanto, sería el 15 de Nisán. Si esto se celebra el 14 de Nisán, entonces al día siguiente significa el 15 de Nisán. Era una fiesta alegre, de origen, ya dijimos, de origen de esa región cananea, que señalaba el final de la cosecha del trigo, el final de la cosecha del trigo. Por lo tanto, se presentaban en ella las primicias de la cosecha de la divinidad. Primicias de la cosecha de la divinidad, es decir, a Dios mismo. Es un periodo posterior, la fiesta de las semanas, se enraiza en la historia de la salvación a ser asumida por Israel y pasa a conmemorar la alianza de Yahvé con Israel en el Sinaí. Esto también es importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Porque Israel va asumiendo de muchos de los elementos históricos de la realidad donde está viviendo. ¿Y dónde está viviendo? Está viviendo entonces en Canaán. Y desde Canaán está mirando estos elementos. Hay un proceso aquí evolutivo no demasiado claro, utilizando la indicación del Éxodo 19:1, según la cual los israelitas llegaron al Sinaí, al tercer mes después de la salida de Egipto, que había tenido lugar, ¿verdad?, a mediados del mes primero. Esta asociación con Éxodo 19:1 y por tanto con la revelación en el Sinaí hizo que tras el desastre del año 70 después de Cristo, entonces se conociera esta fiesta con la fiesta de la ley. Es lo que después entonces ellos van a aplicar como fiesta de la ley. Deuteronomio 26:1-11 asocia la ofrenda de las primicias de todos los frutos de la tierra presentada en una cesta al sacerdote, quien la depositará ante el altar de Yahvé, con toda la historia salvífica de Israel resumida en el denominado pequeño credo histórico. Entonces, se dan cuenta cómo aquí va entrando poco a poco y ellos van entendiendo estas fiestas que son muy interesantes, pero que se van dando también como un desarrollo. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerarlo siempre. Todas estas fiestas, todas estas festividades significan también para nosotros entender desde un aspecto muy antropológico, desde un aspecto muy nuestro, que Dios se manifiesta en nuestra propia cultura. Y dentro de esta cultura nosotros tenemos que ir leyendo qué es lo que Dios nos dice, porque estos son ritos propios, manifestaciones propias de un agradecimiento, en todo caso, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere, a un Dios que nos da todo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, yo mismo también lo siento desde adentro, y le agradezco a Dios por todos estos beneficios que Él nos da. Volvemos enseguida con más. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar.
concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59.
o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyar Añé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde estas fiestas y festividades que nos presenta el libro de Levítico, versículo ahora mirando un poco el 17. ¿Qué nos dice el versículo 17? Dice de esta manera: ustedes traerán desde sus casas 2 panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con 2 décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar. Son las primicias para el Señor. ¿Qué significa? Estipula entonces cuáles deben ser las primicias del pan ordinario fermentado que deben ofrecerse a Yahvé. 2 panes hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura. La Mishnah especifica que estos panes se amasan y se cuecen separadamente. Eso es lo que nos está diciendo la Mishnah, ¿verdad? Mientras que los panes de la proposición se amasan separadamente, pero se cuecen de 2 en 2. No es, por tanto, el producto de la tierra en estado bruto, ¿verdad?, en que nosotros encontramos, como el trigo, sino comida preparada. Es una comida preparada, algo entonces elaborado. Eso es interesante, ¿verdad?, porque si es algo elaborado, significa que aquí también tiene que haber ya un proceso en este entendimiento con respecto a esta gracia misma de Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo aquello que Dios nos ha regalado, como dice aquí, un producto bruto de la tierra, sin embargo nosotros también estamos llamados ¿a qué cosa? A ir perfeccionándolo, a prepararlo. Y es eso también lo que nosotros entonces tenemos que ofrecer. Es decir, no solo vamos a ofrecer lo que Dios nos da desde la propia naturaleza, sino que también todo lo que nosotros podemos creativamente, todo lo que nosotros podemos producir, todo lo que nosotros podemos ser, ¿verdad?, dueños, nosotros, entre comillas, ¿verdad?, digamos así, porque está apuntando entonces como a una co-creación, porque aquí, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? El hombre está co-creando con Dios, está perfeccionando ese mismo producto bruto de la naturaleza. Y entonces es eso lo que aquí el autor sagrado está queriéndonos decir. Agradecemos todo lo que el Señor en la naturaleza nos da, pero al mismo tiempo también agradecemos el fruto de nuestro mismo trabajo, el producto de la tierra y aquello que nosotros preparamos. En Levítico 2:11 prohibía ofrecer a Yahvé pan con levadura, es decir, cabe pensar que los panes eran un don especial destinado finalmente a los sacerdotes. En los versículos 18 y 19 son una interpolación que convierte esta fiesta agrícola y local, originariamente individual, en una fiesta pública, nacional, de peregrinación al santuario, en el que se ofrecían 7 corderos de 1 año, un novillo, y 2 carneros como holocaustos con su oblación. Y al mismo tiempo con libaciones,
un macho cabrío como sacrificio de purificación, 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión. En los escritos famosos, ¿verdad?, de Flavio Josefo, probablemente mezclando los animales mencionados, especifica que durante esta fiesta se sacrificaban 2 corderos que sirven para la cena de los sacerdotes, 3 bueyes para holocaustos, 2 carneros y 14 corderos con 2 cabritos por los pecados. Ese mismo día, dice, habrá reunión consagrada y no se hará ningún trabajo servil. Aquí, viste, es donde se hace esa interpolación o se pone por lo menos el elemento del Shabbat. Van uniendo estos 2 elementos fundamentales. Es decir, que esta institución ya va entrando dentro de un caminar religioso del pueblo de Israel. Los esenios de Qumran, ellos indican un ritmo de periodo de 50 días, pequeño Pentecostés, ¿verdad?, que caen siempre en domingo, cuando se ofrecen el vino nuevo y luego el aceite, también un producto elaborado. Las primicias del pan y del vino quedan, por tanto, vinculadas al ciclo de Pentecostés, con una significación escatológica que es central. Comer los frutos del año nuevo representa el nuevo mundo. Entonces, este es el significado escatológico, ¿verdad?, de esta fiesta. Comer entonces los frutos, lo que nosotros estamos recibiendo, ¿viste?, después de 50 días de estas cosechas, de la semana estamos cosechando, representa un mundo nuevo. Y claro, es así, ¿verdad? De la muerte, de la falta de alimento, de la sequía, en fin, de todo lo que es ausencia. Ahora, sin embargo, nosotros estamos recibiendo el fruto de Dios, el fruto también, por otra parte, de nuestro esfuerzo, decíamos anteriormente. Dentro de nuestra cultura, Ñandego Paraguay, hoy enseguida. Tenemos que ubicarnos también, ¿verdad?, en la geografía de Israel. Recuerden que Israel es un país desértico, es un país de montaña, un país entonces bastante árido. Claro que ellos ahora, con toda la tecnología, lo han hecho un vergel, por decirlo. O sea, Jerusalén misma es una ciudad en el desierto de Judá, está en el desierto de Judá. Pero si uno va a Jerusalén, uno no se da cuenta de que está en el desierto. Uno entra y hasta yo diría que está mejor cuidada sus jardines, sus plantas, impresionante. ¿Pero por qué? Porque ellos lo cuidan, ¿verdad?, con el sentido del regadío, el agua, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí nos está diciendo que justamente la significación es una significación escatológica para ellos de una celebración. Imagínense, aquí es un nuevo mundo, una nueva creación, algo que siempre fue árido, algo que siempre puede significar la muerte. Ahora, en este tiempo, ¿verdad?, o por lo menos en estas fechas en que ellos estaban celebrando, al final, ¿verdad?, de esa primavera, de esa riqueza donde abunda el agua, donde abunda, o por lo menos abunda la posibilidad de crecer, las plantas, de crecer y de dar los productos y de cosechar, entonces ciertamente está significando esa vida nueva, ese sentido escatológico. El versículo 22, por su parte, nos dice lo siguiente: en el momento de recoger la cosecha de tu tierra, no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas caídas. Las dejarás para que el pobre y el extranjero puedan recoger. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, tal vez este versículo también se añadió posteriormente, como mirando la necesidad del pueblo, mirando la necesidad de la gente, y entonces llamando a la solidaridad y a la generosidad del pueblo. Diga tú, y entonces la ande rehuere coja peñan de yara me eva cuende de se ponan veinte tamba ere coja pendera pichape otro boriajú por A o por B motivo. Pero entonces te está llamando a la solidaridad. Dice, prescribe a favor del pobre y del extranjero. ¿Qué cosa? Justamente esta prescripción de índole social. Está prescribiendo esta prescripción de índole social, en lo que estrictamente es un calendario litúrgico, ¿verdad? Entonces, aquí el orden social es compartir. El orden religioso y el orden social tienen que ir de la mano. No puedo yo simplemente recibir todo de Dios, pero después no soy sensible, me hago el chancho rengo ante mi hermano que está necesitando de mi ayuda. Y así entonces, queridos hermanos, terminamos por el día de hoy. Volveremos mañana y así sucesivamente con nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por